Muy bien, y vamos a hablar ahora en qué momento estamos viviendo y atravesando el país. En el medio de esta pandemia por el coronavirus, que es absolutamente mundial, los distintos países, los gobernantes, han utilizado distintas metodologías para afrontarla. Bueno, en nuestro país ya es conocida la cuarentena, que ya tiene 34 días, pero además se está viviendo en un estado de excepción, como se dice habitualmente, y en donde las instituciones no están funcionando de una manera normal, ordinaria, como sería en otro periodo. Y además el presidente tiene algunas facultades extras en este marco, en los cuales lo vamos a analizar justamente ahora con Rodolfo Paniceres, quien es analista político de Río Negro y nos está acompañando. ¿Cómo te va, Rodolfo? Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien. Bueno, estamos viviendo un estado de excepción. ¿Cómo lo podés calificar vos al momento que se está viviendo en cuanto a lo que estamos atravesando y la República? Bueno, sí, como vos decís, es un estado bastante excepcional, donde la cuarentena nos mantiene aislados. Y bueno, eso genera algunos problemas, como por ejemplo que sesione el Congreso. Pero también es cierto que el Congreso no es un órgano que sesione habitualmente. Por ejemplo, en los años electorales sesiona muy poco. Entonces no es que tenemos una mecánica muy aceitada respecto al funcionamiento del Congreso. A diferencia de los regímenes parlamentarios, el hiperpresidencialismo latinoamericano se caracteriza porque una de las razones es que la mayoría de las iniciativas oficialistas provienen del Ejecutivo y lo que hace el Legislativo es refrendarlas. Sí. Es decir, lo cual... hay muchas iniciativas del Parlamento, pero el grueso de las iniciativas, digamos, que tienen cambios sustanciales en la vida de la gente, provienen del Ejecutivo. Indudablemente estamos bajo un sistema presidencialista, como bien decías, tal vez en esta parte del mundo es lo más común. Ahora, en cuanto a lo ideal del funcionamiento republicano, tal vez tendríamos que revisar esa situación más allá del estado de excepción que estamos viviendo hoy, ¿no? Porque como bien decías, en un año electoral el Congreso pasa prácticamente a un segundo plano. Sí, yo discuto mucho esa idea de republicanismo, de equilibrio de poderes, porque la gran característica de Latinoamérica con los presidencialismos es que tienen instituciones débiles. Y al tener instituciones débiles vos tenés que tener liderazgos presidenciales muy, muy fuertes. Y no es un problema de Argentina, es un problema de Latinoamérica en su conjunto. Hemos tenido experiencias donde se ha cerrado el Congreso y se ha gobernado sin el Congreso de la Nación, como el caso de Perú en la época Fujimori. Sí. Y ahora la amenaza de Bolsonaro de gobernar sin el Parlamento. A lo que voy con esto es que la idea esta romántica de un equilibrio de poderes es muy difícil de llevar a la práctica por el peso que tiene el líder, el titular del Poder Ejecutivo en las formas presidencialistas. ¿Y no hay riesgo, Rodolfo, en esta situación? En esta que estamos viviendo ahora, en el contexto más viniendo a la actualidad, de exceso de poder en Alberto Fernández, en este caso, o en cualquier presidente, pero vamos a situarnos en la Argentina. Cuando hablo de exceso de poder es tener tanto poder acumulado en donde se toman decisiones que por ahí en otro momento serían muy difíciles de explicar, incluso hasta yendo con algunas libertades individuales, con algunas situaciones más comprometidas. Bueno, justamente este es el momento para que estos desequilibrios en la toma de decisiones que tiene el presidente en el sistema presidencialista, valga la redundancia, son los momentos para que se pongan en marcha. Es decir, ahora es la posibilidad de utilizar los DNU, no en épocas normales. El DNU, la idea de necesidad y urgencia es un concepto muy, muy laxo. Es decir, se ha utilizado el DNU para el fútbol para todos, para poder ver a la selección en los 90. Ahora es el momento de gobernar con DNU. Porque en términos estratégicos, imagínate, yo pensaba, seguimos con la metáfora bélica,
lo riesgoso que sería para un país intentar hablar en materia impositiva y penal, que es una atribución exclusiva del Congreso de la Nación, en época de guerra, porque no puede sesionar. Y el hecho de que juntarlos a sesionar genera un riesgo estratégico país. En este sentido, yo creo que el poder... Sí. No, simplemente si no asusta la abundancia de DNU. Obviamente es el que le toca transitar este estado, pero es un presidente en donde en la menor cantidad de tiempo más DNU ha firmado. Es que justamente es el momento para hacerlo. En realidad, donde asusta es en términos, en épocas normales, que es la gran mayoría del tiempo que transcurrimos, el uso del DNU. Ahora es el momento de usarlo porque el Congreso no puede sesionar. Vos tenés personas mayores de 60 años, principalmente en el Senado, que son población de riesgo, que no pueden salir de su casa, no por una cuestión, están exceptuados, pero bueno, su salud, su edad, las convierte en población de riesgo, no están los vuelos funcionando, es decir, vos tenés que trasladar gente de Tierra del Fuego, de Río Negro, de Córdoba, hacia Buenos Aires. Y lo que te decía, es el momento, estos momentos riesgosos, de arbitrar los medios pertinentes para modernizar la sesión del Congreso, es decir, generar todos los mecanismos biométricos para poder sesionar de manera remota, es decir, de manera online. A mí la pregunta es, bueno, si uno puede estar de acuerdo, en desacuerdo, generalmente hay un consenso como que Argentina ha actuado bien, a tiempo, más allá de algunas situaciones particulares en donde se ha generado alguna polémica. Pero ¿quién es el que nos protege como sociedad ante una situación o alguna idea que en este estado de excepción pueda llegar a tener un presidente? Es decir, ¿quién es el que te protege y te dice, bueno, a ver, esto me parece que no es así, en lo cual en una vida normal sería el Congreso, serían otros poderes, digamos? Hoy, ¿quién te puede llegar a defender de una situación que por ahí no es tan conveniente o que entienda la mayoría que no es conveniente? Bueno, en realidad es el Poder Judicial el que tiene la atribución, y lo ha demostrado en el caso de los mayores de 70 años en la ciudad de Buenos Aires, donde, a ver, si bien el Poder Judicial no está funcionando de manera habitual, todas las cuestiones de urgencia, cuestiones de familia, algunas cuestiones penales, y todo lo que son cuestiones relacionadas con las habeas corpus, habeas data, etcétera, amparos, no están suspendidas esas medidas. Entonces, es el Poder Judicial el que tiene que garantizar la legalidad de los actos procesales. Bueno, vuelvo al caso de los mayores de 70 años, que ya fue una medida que duró menos de 24 horas y fue muy repudiada por todo el arco político. Es decir, por todos los mayores de 70 años, independientemente de su extracción ideológica, ni siquiera partidaria. Bueno, la oposición está haciendo un pedido de reapertura de sesiones del Congreso, ¿no? Más allá de esta imposibilidad que se tiene de estar, pero buscar que se sesione el Congreso, ¿eso es entendible? Yo discuto mucho porque es una situación muy excepcional, es decir, el Congreso no se puede reunir porque es un riesgo sanitario. Es decir, vos, te lo vuelvo a repetir, vos tenés personas mayores de 60 años, mayor medida en la Cámara de Senadores, que tenemos, le recordamos a la población, tenemos un Congreso bicameral, donde lo que se aprueba en una de las cámaras tiene que ser refrendado en la otra cámara, tiene que haber una votación doble, y vos tenés que trasladar gente, y también es un costo muy grande, es decir, en todo caso va a tener que hacer un avión charter para ir trayendo a todos los diputados y senadores de la Nación. Por eso te digo, el Congreso tiene que sesionar, sí, pero de manera remota. Bueno. Es decir, administrar todas las medidas de datos biométricos para asegurarse que la persona que está del otro lado apretando un botón y refrendando o votando en contra de una ley, sea ese diputado de la provincia de Río Negro,
de Salta, de Misiones, etcétera. Bueno, se han visto algunas polémicas, bueno, algunos datos que fueron absolutamente comprobados, incluso terminó con la posibilidad de estar ejerciendo sus tareas de 15 funcionarios del Ministerio de Desarrollo, con los gastos que tiene por ahí el gobierno, que también son absolutamente disponibles, ¿no? Ya no hay que realizar tantos caminos como para aprobar una partida de dinero. Esto también es una situación que se le atribuye hoy por hoy a Alberto Fernández, ¿no? Y otras del poder que tiene en cuanto a la distribución económica. Sí, fue una situación bastante lamentable, que le ocurrió, paradójicamente, le ocurre al gobierno de la ciudad 2 semanas después con un tema de unas máscaras. Sí. Y también, bueno, ahí es la necesidad de un Estado fuerte, el nacional, el de las provincias, el de la Ciudad de Buenos Aires, que puedan controlar estas distorsiones, porque generalmente lo que ocurre en el Estado nacional, independientemente de su signo político, o en los estados provinciales, que los proveedores son más o menos los mismos en distintas materias, es decir, en cuestiones de alimentación, en cuestiones de libros para educación. Mirá, yo te cuento una anécdota. En los Estados Unidos, durante la guerra contra el terrorismo a partir del 2001, sí, hubo un problema muy grande con las licitaciones que favorecían a los amigos o a las empresas amigas relacionadas con el vicepresidente Dick Cheney. Y lo que hizo los Estados Unidos, que lo lógico era destituir a Dick Cheney por tráfico de influencia, asociación ilícita, etcétera, fue abrir las licitaciones para todos los proveedores, en un esfuerzo muy grande del gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tenés que armar licitaciones para que todos puedan participar. Ese sería un buen ejemplo, no ahora, porque ahora es una situación excepcional y hay que reaccionar, no hay que sentarse a reflexionar mucho, ver el espíritu de la ley, etcétera, sino vos tenés enfermos, vos tenés una situación de la economía que va cayendo y tenés que reaccionar ante eso. Pero a futuro sería un ejemplo para ver cómo en el tema, que no es un tema menor, el tema de los contratos militares, implementarlo acá para todas las cuestiones que son cuestiones alimenticias, cuestiones de educación, cuestiones de insumos de salud. Es decir, hay muchas empresas que pueden proveer, pero están fuera de las licitaciones, que ya están bastante empaquetadas para que entren X cantidad de empresas. Rodolfo, se habla mucho de que mucho va a cambiar, o todo va a cambiar una vez que pase, ojalá sea pronto, el coronavirus. ¿La política argentina puede haber algún cambio importante? Y yo creo que el cambio que se tiene que dar, más que pueda haber, porque es muy difícil, ya muchos analistas, por ejemplo Andrés Malamud, sostienen que el cambio va a ser permanente en el sentido del recorte de las libertades individuales, porque va a haber cuarentenas administradas y entradas y salidas de distintos grados de cuarentena, por lo menos hasta que haya una inmunización masiva o una vacuna de rebaño. Pero por lo menos tiene que haber un cambio en la gestión del riesgo, es decir, no se puede comunicar, principalmente los gobiernos locales, que son la principal trinchera, y que también son los principales, los que tienen la menor cantidad de recursos. No se puede comunicar de manera en la normalidad, es decir, tiene que haber toda una política para poder lograr comunicar la crisis, comunicar el riesgo, administrar la incertidumbre. Y la gran enseñanza de todo esto tiene que ser que hay que entrenar para situaciones. Claro. Para situaciones normales, si los gobiernos entrenaran para situaciones normales, se les haría mucho más sencillo entrenar para situaciones de excepción. Exactamente. Rodolfo, muchísimas gracias, muy amable para con Telediario Federal, como siempre, por este análisis y por charlar un poco de lo que es este momento de excepción en la política argentina, los DNU, la distribución de recursos y demás. Un fuerte abrazo y saludo para Río Negro. Un abrazo para ustedes, muchas gracias. Chao.